¿Qué tal, estudiantes y querida comunidad educativa? En esta ocasión trataremos el tema de las ecuaciones lineales como una antesala o preámbulo para que puedan resolver sistemas de ecuaciones lineales, que veremos más adelante en otro video. Bien, empecemos con el concepto. Las ecuaciones lineales son igualdades que contienen términos con letras o valores desconocidos llamados incógnitas, cuyo máximo exponente es la unidad. Es decir, cualquiera de las letras que contenga esta expresión solo tiene que tener exponente 1. Veamos los ejemplos. X más 1 es igual a 3. Lo primero que tenemos que ver para que sea ecuación es que tenga la igualdad, el igual. Lo segundo, para que sea lineal, la letra o letras que contenga tiene que estar elevado al exponente 1, es decir, de potencia 1. Por lo tanto, este ejemplo sí es una ecuación lineal. En el siguiente ejemplo, a pesar de que observamos la igualdad, el signo igual, ¿verdad? También observamos que este primer término está elevado al cuadrado, por lo tanto ya no cumple con esta característica. Entonces, a pesar de que es una ecuación, no es una ecuación lineal. Y así podemos ir verificando varios ejemplos. Tenemos la igualdad, tenemos las incógnitas elevadas al exponente 1, es una ecuación lineal. En este ejemplo, en cambio, observamos que ya no está el igual. Ahora tenemos un signo de desigualdad, que en este caso es el menor que. Por lo tanto, ya no es una ecuación, aunque sí es lineal, ¿no? Porque las letras están elevadas al exponente 1. En este ejemplo, pues, más grande, observamos que es una igualdad, observamos las ecuaciones, perdón, las incógnitas, que en este caso es la x, está elevado al exponente 1, por lo tanto sí es una ecuación lineal. En este ejemplo, en cambio, observamos que nos hace falta la letra. Entonces, si no está la letra, solamente se queda en igualdad. No es una ecuación lineal. Este ejemplo, en cambio, que se parece al anterior, como ya tenemos aquí la letra, prácticamente sí es una ecuación lineal. Y en este último ejemplo, se evidencia que el primer término y el segundo término están elevados a potencias que son superiores a 1. Entonces, en definitiva, las incógnitas por lo general son las letras, las últimas letras del alfabeto, X, Y o Z, pero también puedes utilizar la A, la B y la C. Es decir, incógnita es cualquier letra, aunque como le digo, en la mayoría de los textos utilizan por costumbre de pronto X, Y y Z. Entonces, ¿qué es una ecuación lineal con una incógnita? Sería aquella que solo tiene una letra, como en este ejemplo. La única letra que existe en toda la expresión o en toda la igualdad es la X, a pesar de que la encuentres repetida 3 veces. ¿Cómo sería entonces una ecuación con dos incógnitas? Veamos el ejemplo. Las dos únicas letras que observamos en todo el ejercicio son la X y la Y. Allí estamos hablando de una ecuación lineal porque los exponentes son 1 también, y con dos incógnitas, pues las dos únicas letras son la X y la Y. Aunque observemos, en este caso la Y está repetida 2 veces. Eso no importa. Entonces así podemos encontrar ejemplos de ecuaciones lineales con tres incógnitas y, como en este caso, X, Y, Z, o con cuatro o más incógnitas, X, Y, Z, V, W, las que sean. Entonces las ecuaciones lineales también son conocidas como ecuaciones de primer grado. ¿Por qué? Porque el único exponente que observamos en todas ellas es el 1. Por eso se llaman ecuaciones de primer grado también. Veamos entonces cuáles son ahora las partes de una ecuación lineal. Una ecuación lineal, veamos el ejemplo, 5x más 30 es igual a 12 menos 9. Lo primero que distinguiremos en una ecuación es la incógnita. Entonces aquí observamos, esa es la primera parte, la incógnita. Ya, en este caso tenemos una sola incógnita, que es la x. Lo siguiente que distinguiremos será las partes, las otras dos partes que importan en una ecuación. En este caso, a esta parte por encontrarse en la izquierda, toma los siguientes nombres: parte izquierda, lado izquierdo o primer miembro, ¿sí? Entonces ya se imaginarán cómo se llama esta otra parte, ¿no? Claro que sí, lo has pensado muy bien.
parte derecha, lado derecho o segundo miembro. ¿Y quién define el lado que está a la izquierda del lado que está a la derecha? El signo igual. Es decir, el signo igual se encontrará en la mitad de la expresión. ¿Cómo se resuelven las ecuaciones lineales? Bueno, cuando son sencillas, usted puede utilizar el método de la inferencia, conocido también por otros autores como el tanteo, ¿no? Veamos un ejemplo para ver de qué se trata. Tenemos x más 1 es igual a 10. Entonces, usted se hace la pregunta, ¿cuánto tiene que valer x para que al sumarle 1 me dé como resultado 10? Y por supuesto que ya lo sabes, la x tiene que valer 9. ¿Cómo lo sé? Con un pequeño cálculo mental, ¿no? Es decir, ¿por qué puedo hacerlo? Porque la ecuación es pequeñita, es sencilla. Veamos otro ejemplo. X menos 1 es igual a 2. Entonces, ¿cuánto tiene que valer x? En este caso, correcto, x vale 3. Lo has pensado muy bien. Veamos otro ejemplo. X menos 3 es igual a 4. En esta ocasión, ¿cuánto tiene que valer la x? La x tiene que valer 7. Entonces, ¿cuándo yo puedo utilizar el método de inferencia? Cuando la ecuación realmente es súper fácil o súper sencilla. Pero, ¿qué sucede si nos plantean una ecuación un poco más complicada como esta? Veamos. 3x menos 7 más x es igual a 15 menos 4x más 2. Ay, ay, ay. Entonces, como te darás cuenta, hay más términos, hay que hacer más procesos mentales y el tema se dificulta para resolverlo mediante la inferencia, ¿no? Es más difícil. Pero hay otro método que ya lo vamos a ver a continuación. Ese método se conoce con el nombre de transposición de términos, porque como existen bastantes términos, hay que ver qué se hace con ellos. En este método consiste prácticamente en colocar las incógnitas en el lado izquierdo y colocar los números en el lado derecho. De una manera muy divertida y sencilla vamos a verlo en este ejemplo. 5x menos 13 es igual a 4x menos 10. Lo primero que vamos a hacer es distinguir o diferenciar o ubicar dónde están mis incógnitas, ¿no? Tengo incógnitas en el lado izquierdo y tengo incógnitas en el lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que me corresponde a realizar? Este 4x lo tendré que mover de alguna manera hacia el lado izquierdo. Y lo siguiente que voy a hacer es distinguir los términos que no tienen letras o incógnitas. En este caso, el menos 13 y el menos 10. Pero como el menos 10 ya está en el lado derecho, el número ya está en el lado derecho, entonces lo único que me corresponderá es mover este menos 13 hacia el lado derecho, porque el menos 13 estaba en la izquierda. Entonces, ¿cómo quedaría en este caso? Vamos a ver. Quedará de la siguiente manera. 5x menos 4x es igual a menos 10 más 3. Es decir, he movido, he traspuesto, he cambiado de lugar a el 4x que era positivo y me lo llevé hacia el lado izquierdo. ¿Pero qué sucedió? Cambió de signo. Ahora tenemos aquí un menos 4x. Y de la misma manera, he resuelto con el menos 13 que estaba en la izquierda, lo he llevado para el lado derecho. Era negativo y ahora aparece como positivo. Este mecanismo es muy utilizado para mover los términos y se lo concluye de la siguiente manera. Si estaba positivo pasa como negativo y si estaba negativo pasa como positivo. Luego de esto realizamos las operaciones que existan, ¿no? En este caso, 5x menos 4x, eso es igual a x, y menos 10 más 13 es igual a 3, con lo que obtengo la respuesta del ejercicio de una manera muy sencilla. X es igual a 3. Entonces veamos, analicemos el concepto de método de transposición de términos. ¿En qué consiste este método? El método realmente consiste en que puedes mover los términos de izquierda a derecha o viceversa, de derecha a izquierda, según lo que necesites. Y las reglas son las siguientes. Si el término estaba sumando, pasa a restar. Es decir, si estaba con el signo más, pasa al otro lado con el signo menos. Si estaba restando, pasa a sumar. Ahí es al revés, es decir, si estaba con menos, pasa al otro lado con más. De la misma manera, si estaba multiplicando, pasa a dividir, y si estaba dividiendo, pasa a multiplicar. Ya veremos más adelante cómo se aplican con la multiplicación y división, con otros ejercicios. Veamos entonces,
el método de transposición de términos con dos ejemplos más. El ejemplo 1 dice 7x menos 14 es igual a 5x menos 10. Entonces, ¿cómo quedará este ejercicio? De la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es el movimiento, ¿no? Esta 5x me la tengo que llevar hacia la izquierda, porque el método consiste en eso, ¿no? En dejar las incógnitas en la izquierda. Y este menos 14 me lo tengo que llevar a la derecha, porque el método me dice los demás números los tengo que llevar a la derecha. Bien, entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedará de la siguiente manera. 7x menos 5x es igual a menos 10 más 14. Entonces, observen el movimiento, está pintado de rojo inclusive. El 5x que estaba en la derecha lo he llevado a la izquierda. Era positivo y se convirtió en negativo, es decir, tenía más y ahora tiene menos. Y de la misma manera, el menos 14 que estaba en la izquierda lo he pasado a la derecha. Y miren, era menos y ahora lo coloqué como más. Y a partir de aquí el resto es suma y resta de operaciones las que tengas. En este caso, 7x menos 5 es igual a 2x y menos 10 más 14 es igual a 4. Y aquí viene la otra parte de la multiplicación. Muchos entienden que el 2 pasa a dividir y escribimos esto, x es igual a 4 sobre 2, lo cual está muy correcto y se aplica la regla. Este número que estaba multiplicando al x pasa a dividir al otro miembro, al otro término, en el otro lado, en el lado derecho, y está muy correcto. Pero para otras personas es muy fácil observar, en cambio, aplicar el método de la división, es decir, ¿de qué manera simplifico o elimino este 2? La única manera es que yo divida para 2. Pero si divido para 2 en el lado izquierdo, necesito dividir para 2 en el lado derecho. Así es como otros estudiantes lo pueden ver, más fácil. ¿Y qué logro con esto? Que se simplifica, en este caso, el coeficiente que me está molestando a la x. Porque recuérdense que para resolver la ecuación, la x tiene que quedar despejada. Es decir, la x o la incógnita que sea, tiene que quedar solita. Y ahí la respuesta quedará x es igual a 4 sobre 2 a 2. Entonces, ¿cómo quedará? Veamos esto. Ahí está aplicado el método, ¿sí? Con lo que podemos simplificar todos los términos. Y con esto yo sé que la respuesta x es igual a 2. Bien, veamos un último ejemplo con algo de negativos. Los negativos son los números que hacen a veces padecer al estudiante, pero no hay que tenerle miedo, ¿no? Veamos. 6x menos 17 es igual a 9x menos 8. Ya lo primero ustedes ya saben, transponer los términos, cambiarlos de lugar, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda según lo necesites. Entonces, observamos que este 9x es positivo, lo vamos a llevar al lado izquierdo como negativo. Y este menos 17 que es negativo, lo vamos a llevar al lado derecho como positivo. ¿Cómo quedará? De la siguiente manera. Observen el movimiento, está pintado de rojo, para que puedas observar con claridad cómo ha sido el cambio de signos. Entonces quedará 6x menos 9x es igual a menos 8 más 17. Resolvemos las operaciones y aquí es donde me dan números negativos. Observen, me da como resultado menos 3x es igual a 9. Y aquí viene un pequeño consejito, ¿no? ¿Qué podemos hacer para eliminar el signo negativo antes de complicarnos? A muchos se les hace difícil trabajar con números negativos, entonces aplique esto, ¿no? Usted se imagina que multiplica por menos 1, pero eso sí, a toda la expresión por menos 1. ¿Cómo quedaría esto? Perdón. Quedaría de la siguiente manera. Así. Entonces estamos multiplicando a toda la ecuación por menos 1, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Y resolvemos las operaciones y quedará cambiado. Quedará de la siguiente manera. Menos por menos se hace más 3x y menos por más se hace menos 9. Si se darán cuenta, el objetivo era que en el lado izquierdo la incógnita tenga signo positivo. Y aquí ya pues aplicamos el otro método, ¿no? Creo que el método más fácil, ya le digo, usted puede mandar a dividir porque así dice la regla, ¿no? Entonces, ¿cómo quedará esto? Quedaría x es igual a menos 9 sobre 3. Es decir, este 3 que estaba multiplicando pasó a dividir, ¿ya? En cambio, para otros, como les digo, es más fácil hacerlo de la siguiente manera. La única manera para simplificar este 3 es dividiéndolo para 3. Pero si divido para 3 en la izquierda, tengo que dividir en este caso para 3 también en la derecha. Y procedo con la simplificación. Entonces, ¿cómo quedará el ejercicio? Quedaría de la siguiente manera. Así, en donde usted puede simplificar el 3 con el 3 y el menos 9 con el 3. Dando como resultado
que la X me queda solita y eso es igual a menos 3. Bien, mis queridos estudiantes, no te olvides de suscribirte a tu canal Walter Máticas, activa la campanita para que recibas más notificaciones sobre nuevos videos que subiremos en el futuro y pues dale like para que nos apoyes a subsistir pues en las redes, ¿no? En el YouTube. Dale me gusta, ¿no? Y si quieres comentar, comenta, pero eso sí te pido, comenta con mucha educación, ¿no?